una Torah que regresamos allá varias veces. Las buenas Torot no se estudian una vez. Las buenas Torot son las que se quedan siempre ahí como de repaso, disponibles para hacer boda, para traerlas no nada más en un estudio, sino para hacerlas nuestras. Y para eso hay que repasarlas, hay que vivirlas, hay que practicarlas, hay que pensarlas. Wow, nos quedamos expandiendo mucho en el tema de que lo que va a pasar en un futuro, quisiera, conforme se vaya revelando la luz de Hashem, se vaya acercando la Geula, se vaya acercando la llegada de Mashiach, empieza a aclarecerse las cosas, que empieza a definirse entre lo bueno y lo malo, que es lo que estamos viendo hoy en día clarísimo. Quiere decir que el Yom Hadin, el día del juicio, dijimos que era el día en donde se expande, se amplían los detalles. El din es un detalle. Cuando el detalle está separado del todo, es muy duro. Es algo muy particular, algo muy individual, algo muy pequeño. Eso es din. Pero cuando el din está conectado a, a una percepción amplia, a una cosa que va dirigiendo toda tu vida, al principio de tu vida, al eje de tu vida, entonces el din, como se juntan sus shoresh, se hace dulce. Entonces nada más el día final se va a ampliar todos los detalles, quiere decir, se va a amplificar nuestra percepción o la percepción de Dios, que siempre está presente, de cada aspecto de nuestras vidas, de todas nuestras vidas, de lo que pensamos, de lo que dijimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando eso ocurra, va a haber una luz que va a diferenciar entre el tzadik y el rasha. Literalmente entre la gente buena y la gente mala, que parecía ser obvio y no lo es. No lo es. Es muy probable que hoy veamos a Reshaim como tzadikim. Muy probable. Y entonces no nada más es eso en el mundo, sino en nosotros también. En nosotros se va a ver clarísimo, porque pensamos que nos conocemos, pensamos que sabemos, pensamos que ubicamos cuáles son estas partes tzadikim y cuáles son estas partes de Reshaut. Pero realmente hay tantas capas inconscientes que una persona que está realmente sirviendo a Hashem es bastante doloroso, le fumzar agra. Cada vez darse cuenta más que hay aspectos que todavía están inmaduros, que todavía están separados, que todavía están desconectados de la luz. Entonces en este día, si quieren poner cámaras mejor, Mapalata, Reshaim, Gambeu, Lamazé, ok, va a venir la caída del Reshaim. Y aquí empiezo. Apenas va a empezar la clase. Esto nada más fue un resumen de lo pasado. Entonces estamos en la Torah 66, Od Gimel a la mitad. Si lo tienen en el libro, mejor. Si lo tienen en Sefari, está bien. Dice así. Aval tzrichim leashib generat alma deate cambio la mazé. Este es todo el Likutei Moharan, siempre es lo mismo. En un futuro, en una va a ser tal la realidad. ¿Qué es la verdad? La realidad y la verdad es aquello que es eterno. Aquello que siempre tiene que ser. Por ejemplo, como dice Mann Friedman, dice, ¿es real que un judío hoy en día come cerdo? Sí, sí es real. ¿Es verdad? No. Un judío no come cerdo. Quiere decir que en un futuro, Olam va a ser el empate, va a ser la unificación entre la realidad y la verdad. Lo que es y lo que tiene que ser. El potencial y lo manifestado. Pero dice Rabbi Nachman siempre, no. צריכים להמשיך בחינת עלמא דעתה גם בעולם הזה. Lo que hay que hacer es siempre vivir Olam Haba en Olam Hazé. Ese es el objetivo de la vida. Ese es el placer de la vida. Esa es la misión del judío. Es lo que Rabbi Nachman nos enseña a hacer. Traer esa vejina, ese aspecto de Olam Haba a Olam Hazé. ¿Y cómo hacemos eso? Desde nacer al Yadea Emet. Lo que estoy diciendo. Esto se hace por medio de la verdad. La verdad te hace vivir en este mundo partido por el tiempo y el espacio. La realidad del mundo eterno. Cuando se hace en Emet, en todos los niveles del Emet, porque el Emet hay Emet, hay Emet del Emet, hay Emet Amitit. Sabemos que la Torah es Emet, pero los grados de Emet que uno puede alcanzar son bastantes, son muchísimos, son ilimitados. Entre más sinceridad haya, entre más Emet haya, entre más Emet también tiene que ver con el punto central. Es como el Emet es el balance perfecto, es el equilibrio, justo es el Tiferet de esta semana de Sheffirat Omer, el de Bekut. El Emet es uno. El Emet es cuando todo es uno. Y cuando tu vida está en base al Emet, estás atrayendo un aspecto, el aspecto de Olam habla más de él. Y ese aspecto de Olam en Olam de que está hablando Rabbi Nachman es la caída de los Roshaim. El desenmascaramiento
del engaño, de la mentira, de la falsedad. Es el Emet. El Emet es cuando todo es claro, todo es transparente. No hay engaño. Vikar Emet, y que, ven qué increíble, la definición. El aspecto esencial, principal, primario del Emet, que she'ein adam nitzach labriut. Cuando el hombre no requiere de otros. Cuando no, realmente no es que no requiera, cuando no depende de otros. Cuando no depende de lo creado. Porque la verdad es que toda su dependencia es de Dios. Ya sea su existencia, su parnasá, su fuente de valor, su fuente de amor. No quiere decir que no vas a vivir en este mundo, pero con la gente, pero el amor que recibo de mis papás y de mi esposa y de mis hijos, y el cariño que recibo de mis amigos, y cualquier cosa que reciba, realmente es la luz de Dios emanando por medio de mi esposa, por medio de mis hijos, por medio de mis papás, por medio de mis amigos, por medio de la Torah. Quiere decir que al final el reconocimiento real es que Hashem es todo. Y Hashem es el que realmente me mantiene y me sostiene en todo lo que necesite. Y cuando actúas de esa forma, estás en Emet. Si pueden poner sus cámaras, mejor. Increíble ver Eretz Israel desde aquí, pero también que se vea México. Entonces es mejor, es más conexión, es más Emet. Estás totalmente presente. Ven qué increíble. Cuando el hombre no busca la aprobación, busca el reconocimiento, busca de- no justifica su vida en base a lo que el otro piensa, entonces está viviendo el Emet. Es muy sutil, muy profundo, es muy difícil este punto, pero es real. Kivan shenitzach adam labriot. Porque cuando el hombre requiere del favor del otro, cuando el hombre requiere de la aprobación del otro, cuando la persona está buscando pertenecer socialmente a un lugar, mishtane panav kikur lekamagabanim. Su rostro, su forma de vivir es cambiante constantemente como el cromo, porque depende. Ah, qué maravilla, esa nieta. Escuché Torah. Porque depende, porque cuando estamos conscientes de que otro nos está observando, de que otro nos está juzgando, de que quiero hacer quedar bien, de que quiero que el otro piense lo que yo pienso que piensan de mí. Eso es lo que todo el mundo piensa. Quiero que el otro piense lo que yo pienso de mí. Nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. ¿Quieren vivir en Emet? Tienen que lograr saber lo que Dios piensa de nosotros. Es el único Emet. Y sentir lo que Dios piensa de nosotros. Y pensar yo en Dios. Y lo demás, solito se arregla. Todo lo demás es falso. Aquí todo lo demás es por la más de, todo lo demás es un mundo un poquito distorsionado en donde cambio mi esencia en base a lo que estoy buscando obtener. Y voy a poner un ejemplo aquí muy claro. Y ahí está. Básicamente todo se reduce en la tefila. La tefila es la expresión máxima de emuná, de conexión con Dios, de aislamiento con Dios, de apego con Dios. Y cuando en la tefila se revela realmente si tengo emet o no tengo emet. Porque cuando yo estoy consciente de toda la gente que está a mi alrededor y de lo que van a decir de mí y de lo que van a pensar de mí, y como están enfrente de mí, en la tefilá, que es donde más se revela Hashem, donde más em, ira tiene que haber, conciencia de su presencia. Y es increíble, pero la gente está más consciente de la gente. Estamos más conscientes de la presencia del humano que de la presencia de Dios. Y ahí se revela. Porque cuando la persona requiere del favor de los demás, quiere quedar en cierta imagen ante los demás. קשה לו מאוד להתפלל ברבים, בטוב נוח ונוח לו להתפלל ביחיד. Le es muy difícil hacer tefilá en público, porque se ve influenciado por los pensamientos de los demás, por las opiniones de los demás, por la presencia de los demás. Y le es mejor, dice Rabbi Nachman, que haga tefilá beyahid. No sé si alguien escuchó el podcast que hice alguna vez con Suri Katán, y le mencioné así de paso, nada más que hay veces que es mejor hacer tefilá solo. Y no aceptó, con que se puso muy nervioso y dijo, no, la alajá es que no es así. Le dije, sí, entiendo. Pero yo me refería a esto que está en Rabbi Nachman. Cuando la persona no tiene una tefila fuerte, una relación íntima con Hashem, y no la puede desarrollar en frente de otros, tiene que aislarse y desarrollar esa tefila. Porque si no tiene tefila, no tiene vida. Si no tiene esa conexión con Dios, no tiene nada. Y si el hecho de que esté enfrente de gente no le permite desarrollarla, es mejor que se aísle, que se vaya a hacer tefila solo, para que la desarrolle y luego la aporte al minyan, como pasó en la pandemia. Fue un regalo inmenso en donde nos permitió a Hashem desarrollar una relación
íntima, profunda, privada con Él. Y después regresamos al minyan. ¿Se entiende? Porque cuando la presencia de más personas cambian mi expresión con Dios, mi sinceridad, mi anhelo. Por eso la tefilá nos hace hombres y mujeres juntos, es una de las razones. Porque cuando hay una mujer, el hombre no se puede expresar realmente cómo es con Dios, porque tiene pena, porque se siente observado y no puede realmente demostrar toda su emoción, que igual hoy nadie lo hace, porque igual cuando está el otro hombre, igual se sienten igual de observados. Y esa es parte de la falta de verdad que hay, parte de la falta de sinceridad, parte de la falta de transparencia, parte de la falta de originalidad, en donde nos importa mucho lo que el otro piensa y entonces no puedo hacer tefilá. Quiere decir, no sé estar con Hashem solo ni con gente. Eso nos quita la libertad, eso nos quita la realidad, eso nos quita la esencia de quiénes somos, la originalidad. Ki berabino felim alach peniot gedolot v'shekarim. Porque cuando estás enfrente de mucha gente, puede caer entre ti estas cuestiones de otras cosas que hay que hacer. Tenido como distracciones. Tengo que saludar, tengo que ver cómo me están viendo, estoy loco, no sé qué. Ayer fui al Depor con mi hijo. Se me olvidó en que en Cuernavaca me ven raro por mi look. Pero los judíos de México me ven más raro. Dije, la gente me ve raro y dice, ¿por qué? Se me olvida el look, pero sí es cierto. Sí es cierto, sí, sí, es diferente. Sí, en Israel no sé cómo está ya Tania, pero sería uno más, ¿no? Yo creo. No, no sé, depende del lugar, pero como que es como. La única forma de ser tú es como, de verdad, no me importa nada más que mi relación con Hashem. Y en mi relación con Hashem está integrado ya el amor por Israel. Pero no te dejas llevar por lo que el mundo piensa, porque entonces no puedes tener relación con Dios, es imposible. Harías todas las tonterías que el mundo hace. Aquí hay tanta variedad que eres uno más. Exacto. O sea, son tan diferentes todos que no te pueden ver raro porque todo mundo es Todo diferente. muy raro. Alguna Sí, vez mando un mensaje. es raro. Sí, allá, sí, hay un lugar muy amplio para ser tú, Sí, porque no hay un molde, como en Galut sí lo hay. sí, no. Y es un molde religioso, un molde secular, hay un molde muy claro. Y ese tipo de cosas no nos dejan vivir en Emet. Porque en Emet es solamente, ¿qué es Emet? Solamente puedes ser tú. Ser libre es solamente vas a llegar a ser tú. No puedes ser nadie más. Como alguna vez mandé un mensaje, que si eres raro es porque eres tú. Si no eres raro es porque estás intentando ser alguien más. Ya que eres tú, tienes que ser totalmente único y raro. No buscas ser raro, buscas ser real con Dios. Y eso automáticamente saca cosas diferentes a los demás. Pero cuando hay gente alrededor de la tefila y te importa la gente y estás muy consciente de su presencia, ya perdiste todo el emet. Ya no hay una relación, una expresión, una comunicación sincera, directa, total, completa con Hashem. Porque haces ciertas cosas porque te estás sintiendo observado por otro. Entonces no haces ciertas cosas y sí haces otras cosas. Porque al final, ¿por qué cambio en base a lo que el mundo está viendo? Porque lo necesito. Porque no tengo emuná completa en Hashem. ¿Se entiende la locura? Ya que requiero de su aprobación, ya que requiero de su amor, requiero de su parnasá, ya que requiero cualquier cosa, ya te saco de Dios. Y ya estás actuando en base al otro, ya no en base a Dios. En ese momento ya no hay emet. Hay peniot, hay distracciones, hay agendas personales ocultas en el inconsciente, muy sutiles, que no te dejan ser fully tú. Quiere decir transparente con Hashem. Por eso el hipovedut es tan importante, porque es el único lugar donde. Por eso el hipovedut, una de las condiciones que no siempre se puede cumplir es no nada más que estés solo, que no haya posibilidad de que alguien te vea. Porque si hay la posibilidad pequeña de que tú te sientas observado, ya no eres tú. Pero es el bosque. Así, el que tiene la veraja de estar cerca de un bosque y de verdad puede gritar y puede sentir. Por eso a veces el coche es bueno. Apagar o sea, un lugar cerrado donde nadie te pueda escuchar, nadie te pueda ver y gritarle a Dios y ser real. Es una tefila real. Y cuando no hay eso, no hay emet. Y cuando no hay emet, sigue Reshaut en el mundo. Sigue un aspecto de desconexión de Dios en el mundo. Sigue un aspecto mío que está desconectado de Dios. Yo creo que también tenemos tanta conciencia de, bueno, es junto, o sea, es la misma idea. Tenemos tanta conciencia de los demás, estamos a veces tan, o sea, nos importa, no sé si nos importa, a veces sí, a veces no, pero tenemos mucha conciencia de que alguien siempre está viéndonos.
Entonces, a veces es difícil pasarla directamente a Shem. O sea, No a el veces, otro casi día estaba siempre. así, literal, hice Netilatia de ahí, estaba mi sobrino, y no sé, un poquito me fui más al espacio exterior y ya se empezó a burlar de mí. O sea, yo ni siquiera sabes cómo reaccionar, reaccionamos hasta tontamente. Exactamente. Es muy difícil. El Baal se tardó muchos años. Él sabía estar en Debekut solo. Entonces aislaba mucho. De hecho, creo que, si no me equivoco, se iba toda la semana al bosque y regresaba en el Shabbat. Y luego dice, después de un tiempo aprendí a estar solo con Hashem adentro de mucha gente. Es un arte, es muy difícil, Y pero por antes era lo menos, más que ahorita. O sea, por eso también, así como dice el Jajam Suri, que también hay que, o sea, Minyan es importante porque así se estableció la halajá hace cuántos años y la gente sabía estar no, más. obviamente que la halajá, no se refiere solo al rabinaje, lo que se refiere es, si el minyan te está impidiendo expresarte de forma natural con Hashem, te está afectando más de lo que te está dando. Entonces, el punto aquí es que sí, en general nos sentimos observados, pero por lo menos en la tefilá, que es el lugar donde básicamente es toda tu vida, ahí sí que no te importe nada. Siéntete Sí, observada, pero por Dios. Y en general en la claro, vida, la razón por la cual sentimos que alguien nos está viendo es porque sí nos está viendo. Pero no es el amigo que estamos pensando en la mente, es Dios. Y cuando sientes eso, ¡oh, qué rico! Eres libre. Dice el Shem Tov, tienes que siempre estar consciente de que Dios te está viendo y que tú lo estás viendo. Nada claro. más, nada más. Esa es la única libertad, el único lugar donde puedes ser tú. Hay que practicarlo, hay que desarrollarlo. Y sí, entonces dice así, Bafilu, ok. Pero sí, tiene razón. Cuando hay una persona, cambia todo nuestro comportamiento. Cuando existe la posibilidad de que alguien nos está viendo, nada más es imaginación nuestra, cambia todo nuestro comportamiento. Entonces hay que aprender a estar solos con Hashem. Y hay que aprender que en la tefilá, por lo menos, en la tefilá, no nos importa en lo absoluto nada ni nadie. Ok. שעושה תנועות שקלים בתפילה, טוב בשביל בן אדם, מאחר שהוא ניצח לכם, y haces cualquier tipo de cosa de movimientos porque sabes que te están viendo. Y ya que te importa lo que piensa el mundo, cambias tus movimientos, cambias tus formas, cambias tus expresiones. Inclusive una persona que no requiera del favor de la gente para sostener su vida, no requiera parnasá, que farren de shelo, porque es autosuficiente. אף על פי כן, שיש שהוא ניצח לבריאות בשביל כבוד או בשביל דבר אחר. Al final requiere de las personas otras cosas, no dinero. Requiere kavod, requiere reconocimiento, requiere cualquier otra cosa. Ya no es lo tava, tiene una atracción, tiene una tendencia hacia el reconocimiento, hacia el prestigio, hacia al cabo, hacia Hashibut, ser importante, cómo llega a una persona y cómo lo saludan y cómo. No, humildad es llegar al Midrash totalmente enfocado en Hashem, a tu estudio totalmente enfocado en Hashem. Claro que con cabo a la gente, claro que con amor a la gente, pero pensando en Hashem y solo con Hashem. Y entonces va a ser real. Pero si hay cualquier aspecto inconsciente, oculto, pequeño, dark, sutil, en nuestra tendencia al corazón o mente, en lo que queremos que alguien piense algo de nosotros, ya salimos del Emet. Mientras yo no te te yo no ואז כשהוא ניצח לבריות באיזה בחינה יכול ליפול בשקל גדול בתפילתו. Y cuando requieres algo de alguien o buscas algo de alguien o quieres que piense alguien algo de ti, ya caíste en un gran engaño en tu tefilá. Y haces cosas que no son totalmente sinceras. O la exageras, o la ocultas, o cualquier cosa que hagas, no es real. Por eso en la tefilá tienes que saber, da mi lifne mi ata omer. Tienes que saber enfrente quién estás, solamente Hashem, y entonces tu tefilá es real. El Hazán tiene que estar en total bitul, le entrega a Hashem en donde no esté consciente más que de Dios. Y entonces puede ser un Hazán, puede ser un Shaliach Tzibur, puede ser un líder de la congregación que los eleva a la tefilá. Pero si el Hazán solamente está enfocado en lo que el mundo va a pensar, en cómo va a sonar su voz para la gente, ya no está ahí. Por eso se burlaba Yoshua Heschel. O sea, ¿qué está pasando en los nuevos dices que el rabino, el Hazán, está haciendo tefilá? En vez de volteando para Lejal, volteando para la gente, como si fuera un maestro de orquestas. Justo lo opuesto a lo que tiene que estar haciendo. Hay un geniz así muy en México que ocurre eso. Siempre que lo voy me da risa. Justo lo opuesto. No le estás cantando a la gente, no estás animando a la gente. No es un gio. Le estás haciendo tefilá a Hashem. Pon el ejemplo de cómo una persona se hace humilde ante Dios. Así yo, cuando vi a mi raba hacer tefilá, dije, eso es tefilá, eso quiero. ויש מי שהוא איש כשר קצת, ויראת השם, את השם במקצה. Y hay gente que no, hay gente que es muy kasher,
está muy conectado con Hashem, que está muy consciente de Hashem. Pero Mitayesh habla Sot Sheker Megune de Tefilatot Vilajerim. Entonces le da pena expresar algo extraño, algo exagerado, algo espontáneo en su tefilá. Y no quiere parecer, no quiere, es muy chanúa, es muy humilde, muy privado. Y no quiere llamar la atención. Y por eso que no quiere llamar la atención, cambia sus formas. Ya cayó en lo mismo. Umid Kabel y Taleb Behemet. Quiere ser sincero, no quiere exagerar la tefilá. Avalaemet tu me odio terminai. Pero su emet está exagerado, más de lo necesario. Vegam zeino emet. Y si exageras el emet, si exageras para un lado o para el otro, en llamar la atención hablando gritando en tu tefilá o moviéndote de más, o llamando la atención, no moviéndote para que la gente no te vea, es lo mismo. Al final te interesa lo que el mundo piense. Y no es emet. Kilon intzar bemet, porque el emet no es exagerado ni para un lado ni para el otro. Que emet quejada. El emet es la verdad. Es lo que sale de ti espontáneo con Hashem. No es lo que el mundo piensa, no es lo que el mundo. Nada. Como dice en otro lado, en otra Torah. Si no me equivoco, la 54, por ahí, 52. Ya no me jamecho, Bosch, Beine Atzmo, le tal Sheker Gamur. Ya que a él le da vergüenza hacer una tefila que no sea real, entonces, al que no rotze le casota la Sheker, le alvish be Sheker emet. Entonces, para no caer en el engaño, para no caer en la exageración, por su pena lo embiste en una sinceridad falsa. Por ejemplo, Shechapet la Tzot es Tenua. Le nace aplaudir en la tefilá, pero le da pena que vayan a pensar que está exagerando su tefilá y entonces no aplaude. O sea que, mentira. Tienes que ser espontáneo, tienes que ser real. Y sí, hay gente que se va a reír. Al principio, la gente se va a burlar y al final te van a decir, encima de esta tefilá, quiero lo que tú tienes. Quiero, quiero fumarme lo que tú estás fumando. Porque la gente no, créanme, en Galut, poca gente se tefilá. Poca gente se tefilá. En Israel, muchísima gente se tefilá. Hay lugares impresionantes. Hay un lugar donde van a gritar. La gente es muy original. No le importa lo que uno piense. Están con Hashem. Hay lugares en donde gritan como locos. Hay lugares. La gente es. Galut es. No, Galut es exe como todos. Es Galut. Es la fiesta de Galut. Tienes que ser como los demás. Esa es la locura. Ok. Y cuando te autoengañas, cuando no estás siendo sincero con Hashem, cuando en tu tefilá y en tu vida estás más consciente de otros que de Dios, al ken ugonev da'at atmo, te estás auto engañando, te estás robando tu propia conciencia, tu dat. Dat no es nada más conciencia, dat es tu conexión íntima con Dios, te la estás perdiendo. ¿Por qué? Porque estás pensando en lo que el otro va a decir. En general, así es la vida. O מסבב לו היצר הרע, סיבובים במחשבתו. Y el Yetzirah te está dando vueltas, te está mareando en tu pensamiento. Te está diciendo que digas esto y que pienses esto y nos pasa todo el tiempo. En cualquier acto que hagamos frente de gente, todo el tiempo. Y la única salvación es el Emet. ¿Quién está aquí presente? Hashem. ¿Para quién es la Torah? Para Hashem. ¿Quién la está dando? Hashem. Y entonces puedo ser yo, realmente yo. Si te pica de la barba, hasta que ya la cosa te hace una bola en tu cabeza. Shutaris bemet la sotenuaz o tefila o la kot kaf al kaf. Y dices, no, tengo que hacer esto, no, tengo que hacer esto, no, tengo que hacer el otro. Todo está en base a pura mentira, a pura fantasía, porque aparte, nadie te está viendo, a nadie le interesas, y nadie va a hablar de ti. Pensamos, no existe tal cosa. O sea, la gente está tan ocupada consigo mismos que no van a pensar en ti. Y todo es nada más un juego del Yetzer, te está dando vueltas. דהיינו שמוצא לעצמו איזה אמת, שהוא צריך לעשות אותה, תנועה בשביל אותו האמת. Y la persona dice, no, 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 quiero ser emet, quiero ser sincero, quiero ser real con Dios. Entonces tengo que hacer esto. Tampoco estás. El emet es cuando sientes que Hashem está presente y nace lo que nace. Es espontáneo, es real. Nimtza Hashem mekaseh sheker bemet. Y entonces estás ocultando la mentira en lo que tú consideras que es verdad, que es sinceridad. Pero no es cierto. Mientras estés consciente de otro, mientras haces tefilá, ya es sheker. Porque la verdad es solamente una. De Ainu, Litalel Behemet la mitó. Hacer tefilá con total sinceridad, con la verdad de verdades. Bishvil Hashem Baraj Levado. Solamente para Dios. Es el único lugar en donde hay emet. Es el único lugar en donde nace tu expresión sincera de quién eres. Es el único lugar donde eres libre. Todo lo demás está sobornado por X cosa. Por un pensamiento, por un favor, por una apariencia,
por un deseo de que piensen lo que no tenemos idea, pero no estás. Lo ves en el quinismo. La gente está con la gente, no está con Dios. Gracias a Hashem en nuestra tefilá, Hanan, creo que es muy sincera. La gente está haciendo tefilá. Por eso un lugar de tefilá tiene que ser un lugar muy puro, muy sincero, muy real. No haya plática, no haya distracción. אבל זה האמת של שקר, הוא הרבה מאוד. כי יש בזה כמה גוונים וכמה מיני אמת שמוצא לעצמו לחפות על השקר. Y tienes que ser muy observante de tu sinceridad porque es muy fácil que se desvíe. Hay muchas tonalidades de engaño, del jet set. Y tienes que ser lo más real posible. Y todo esto es כיוון שנצרך אדם לבריאות, שאז נופלים עליו פניות של שקרים. Ya que la persona necesita de otros y requiere de otros y depende de otros, cae en todo tipo de engaño y de mentira y de falsedad y de distracción. Haz mishtane panable kama gabanin. Entonces cambia su rostro en diferentes colores. Depende de lo que la persona esté buscando del otro, cambias tu rostro, cambias tu forma de ser, cambias tu expresión. Ya, cuando hay cambios constantes de quién eres, ya no eres tú. Y dice Rabbi Nachman, panav ze bejinat emet. El rostro es un código, un aspecto de la verdad. Así como nosotros tapamos todo el cuerpo, pero la verdad no se puede ocultar, porque es la cara. Cuando estás triste, por más que lo ocultes, se ve. Cuando estás feliz, por más que lo ocultes, tu cara refleja lo que es, como dice el Zohar. Todo el mundo interior, que es el primiut, es la esencia. No es el hitzón, no es el engaño, es la esencia. ¿Dónde se refleja? Pnimi viene, panav, viene de primi. El rostro es la expresión de tu corazón, de tu alma. El rostro es el emet, la cara es el emet, lo interno es el emet. Ese es el panim. Por eso cuando Hashem muestra su rostro, aquí se muestra su emet. ¿Cuál es su emet? La revelación de que Él es uno. Cuando hay una conexión íntima con Dios, es emet. Hay un aspecto de panim, panim el panim, hay cara con cara. Hay diferentes relaciones con Dios. Cuando yo lo reconozco, es cuando estoy viéndolo cara a cara. Cuando estamos espaldas a espaldas, no lo reconozco. No lo estoy buscando y Él, no, y él está oculto. Cuando lo busco, y lo busco, y me busco, y me esfuerzo, y lo reconozco, ¡oh, qué alegría! Porque cuando hay panim, hay alegría. Como dice el Pasuk, me va que paneja Jacob Sela. Busca tu rostro, Hashem, Jacob Sela, en alabanza o siempre. ¿Qué estamos buscando siempre? Ver a Hashem, reconocer a Dios, conocer su aspecto interno. Y eso mucho es Primiut Torah. Primiut Torah te hace conocer a Dios en su aspecto esencial, interno. No en su aspecto externo, en las capas que utiliza para expresarse, en el Pshat, en donde tiene diferentes formas de conducir su creación, en donde pareciera ser que hay juicio, en donde pareciera ser que hay, etcétera, etcétera. Son contracciones divinas, pero en su esencia, cuando conoces su nombre de verdad, cuando conoces sus dimensiones interiores o superiores, que se le alijan pique, si no me equivoco, hablamos en esta clase, no sé, no, creo que no. Se muestra como realmente es. Ayer me preguntaba una persona que por qué, si Dios nos ama tanto, no lo escuchas tanto en la Torah. Y la respuesta es esta, porque la Torah que escuchamos no es Torah de primiut. Entonces, es como el papá que tiene que educar al hijo. Entonces le muestra, aunque lo ame con toda su alma, le tiene que decir, papi, recoge tu plato, o no, termínate esto, haz esto. Y parecía ser que hay castigo y que hay dureza, pero realmente todo viene del amor. De igual forma, cuando conoces el primiut de Torah, conocemos a Hashem en esencia. Se muestra como realmente es, como realmente, nos dice lo que realmente quiere. Y también dice en Mija, Titenemed de Jacob, dale la verdad a Jacob. Jacob, a Israel, representa este punto de verdad, este punto de sinceridad. ¿Cuál es el emet de Jacob? Una relación real con Hashem, profunda, no fantasiosa. No es que creemos en un Dios en donde es fantasía. Está basado en emet, está basado en emuná, está basado en Torah, está basado en dat, está basado en... No, no es nada más un castillo construido en el aire. Ein emet es la Torah. Mi relación con Dios está basada en Torah. No es nada más mi creación ficticia en mi pensamiento de quién quiero que sea Dios. Ah, yo me llevo increíble con Dios, la gente dice. Sí, pero no es cierto, porque no les interesa saber quién es Dios. Quieren crear un Dios en su cabeza para que estén tranquilos.
Hay que conocer a Hashem. ¿Quién es Hashem? ¿Qué hace Hashem? ¿Qué dice Hashem? ¿Para qué creó el mundo Hashem? ¿Con qué lo creó el mundo Hashem? Ok. Entre más lo conozcas, más puedes tener una relación real. Emet. Ayer me preguntaba una persona, justo me preguntaba, dice, ¿cómo alguien secular se hace religioso? Pero venía como diciendo, o sea, ¿qué tan mal te pudo haber ido para que te vayas a la religión? Así me dijo. Ese era su tono con el que lo dijo. Me dice, o sea, ¿qué? O sea, te vas de un extremo a otro, o sea, te fue tan mal que te vas al otro. Le dije, no, creo que la única forma es buscando la verdad. Si buscas la verdad, llegas a la verdad. No sé si me entendió, no sé si captó, pero me pareció muy interesante la pregunta. Es como, o sea, ¿cómo alguien normal elige esto? Me vio así, no sé qué pensó. Dije, nada más buscando la verdad. Si la persona quiere, la persona que busca la verdad, como dice como dice la clase del martes pasado, encuentra la verdad. No hay duda. La gente, una vez me dijo mi Raf, me dijo Afshi en una clase. Alguien le estaba preguntando que por qué tiene que ser con mitzvot. ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Le dijo Afshi, mira, yo soy un buscador de la verdad, obviamente. Y en mi búsqueda he conocido mucha gente que busca la verdad. Siempre en mi búsqueda he encontrado dos tipos de buscadores. Uno que busca como abogado y uno que busca como juez. El que busca como juez no le importa tus tendencias, no le importa, no tiene una agenda personal, no tiene que ganar el caso, tiene que ver objetivamente la realidad. Esa persona va a llegar a la verdad. El que busca como abogado va a defender su caso, inclusive aunque las pruebas sean obvias, y nunca va a encontrar la verdad. Entonces, si estamos atorados en tabot, si estamos atorados en justificar, no vas a llegar a la verdad. Pero la gente que está aquí, la gente que realmente llega al Emet y sigue buscando el Emet y sigue viviendo el Emet, es gente que está buscando la verdad. No importa lo que implique, va a cambiar con tal de buscar el Emet. Ese Met Eretz Israel, Tania, ese Met Eretz Israel. Ese Met Shabbat, ese Met Shabbat, ese Met Tzniut, ese Met Tzniut, ese Met estudiar Torah, ese Met estudiar Torah. Cuando tienes ese Met, las imposiciones vamos, las vallas, los retos, son como nada. Pero cuando no hay Met, estás tan secuestrado y tan sobornado por miles de otras cosas, no tienes la fuerza de ir para adelante. Ok, voy a seguirme. De Ainu a Emet Shelo. Que si la verdad de Jacob es Shubejinat Panim. Ah, no, la verdad de Dios es dada a Jacob. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Es el aspecto del rostro, de la cara a cara, del primiut. Y cuando la persona no está ahí, Nishtalel le kama gapanim. Su cara cambia, su conducta cambia, sus valores cambian según lo que hay enfrente de ellos. Y vamos invistiendo la verdad en mentira. Eso le pasa a todo el mundo, nos pasa a todo el mundo. Y es incómodo, es sucio, es como, ah, nos damos como asco, ¿cómo vendí tan fácil? No, no. Mantente, entre más Torah, más fuerza tienes de desenmascarar a la mentira. Al principio parece tan atractiva, parece tan amenazante, parece tan real sus argumentos. Y al final es como, ¿de qué estás hablando? Una locura. De ahí no se motze לעצמו כוונתו בשביל כך o בשביל כך, y justifica sacando un tipo de verdad, pero realmente tu intención interna es para cierta otra cosa, no para servir a Hashem. Entonces cambia tu rostro, que es tu emet, cambia tu mundo interior, que es tu emet, de lugar en lugar, de color en color, porque y cada emet eino eleja, porque la verdad es una, solamente con Dios, solamente para Dios, solamente como dice Rabbi Nachman, no es lo más fácil del mundo ser judío. ¿Cuál es la pregunta del judío? ¿Esto lo desea Dios o no lo desea Dios? Es la única pregunta que tienes que hacer. ¿Esto que voy a hacer, lo desea Hashem o no lo desea Hashem? Punto. Así de fácil la pregunta. Así de simple la vida. Ah, no, pero y empiezan a hacer filosofía, y empiezan a justificar, y empiezan a hacer investigar, a traer mahloket y cosas. Y al final, el secreto es que están ocultando una taba. No quieren dejar un vino en ocasión. No quieren dejar una mujer. No quieren dejar de ver X cosa. No queremos dejar de comer en restaurante. No queremos dejar de cualquier cosa. Te hace crear una filosofía, pero con tal de que, porque la persona no puede vivir en falsedad. No puedes vivir en mentira. No puedes verte a sí mismo como mentiroso. Entonces, ¿qué haces? Justificas un acto.
¿Y qué es lo mejor que hay que hacer? No justificarlo. Lo más sano es decir, yo sé que este acto no es deseado por Dios, pero hoy no tengo la fuerza para hacerlo. Hashem dame la fuerza. Yo sé que la forma en la que estoy viviendo no es la adecuada, pero Hashem muéstrame el camino. Yo sé que me equivoqué, yo sé que me equivoqué en enojarme, yo sé que me equivoqué en criticar. Hashem, quiero rezar a ti. Pero mientras yo me justifique mis formas de vivir y no pueda enfrentar de forma sincera y transparente con Dios la verdad, estoy viviendo una vida de mentira. ¡Qué flojera! Gente, ¡qué miedo! No, quiero vivir vidas de verdad. Ya sabes, yo voy. Ahorita doy paso para preguntas, pero quiero terminar el paso. Aquí está. Como dice el Telim, Ajalel Hashem Bechayai, el Telim de los Aleluyot. El segundo dice, así, y voy a alabar a Hashem con mi vida. ¿Qué es con mi vida? Ainu que she'en nitzach labriot, ze bechayai, bechayai daika. Cuando no lo haces en base a la aprobación de la gente, cuando no lo haces para recibir el favor de la gente, cuando no lo haces para ganar algo de la gente, eso es cuando realmente puedo alabar a Hashem de verdad, con mi vida de verdad. Ainu shani chai mechayim sheli. Vivo mi vida como una vida mía. Como dice el Humash, en las Klalot, en las maldiciones, y dice, vas a vivir lo también bejayeja, y no van a creer en la vida que están viviendo. Quiere decir que vivo una vida en donde no creo en ella. No creo en lo que estoy haciendo. No son mis valores. No es mi verdad lo que estoy viviendo. No estás viviendo una vida de verdad. Porque no es tu vida. Tu vida tienes que elegirla. Tienes que elegir a Hashem. Y por eso como hay tantas cosas que tienes que tomar en cuenta, pero la vida, me dijo mi Rab, se reduce a una cosa, a encontrar la verdad, a buscar la verdad. Y una vez que la encuentras, ¿qué tan rápido te mueves ahí? Me ha pasado en lo personal que me he movido muy rápido a ella, pero no he tomado en cuenta que no soy uno, soy varios, soy familia. Entonces son muchas cosas que tienes que moverte, pero al final, si fueras solamente uno, actúa, no más uno, siempre actúa así, busca la verdad. Y una vez que la encuentres, muévete hacia ella lo más rápido posible. Esa es una vida de verdad. Cree en lo que estás haciendo, que sea coherente tu vida. Y lo que hagas es lo que piensas, es lo que sientes, es lo que estudias, es lo que sabes. Ok. Porque la gente que requiere de otros, que quiere vivir la vida de otros, que quiere buscar la aprobación de otros, que quiere encajar en la vida de los demás, su vida no es vida. No es su propia vida. Porque vive de la vida de otros, vive de la aprobación de otros, vive en base a los estándares del sistema. Pero cuando no te importa el sistema, cuando no te importa lo que el mundo diga, si no vas a hacer Yashon de verdad, vivo mi propia vida, puedes alabarlo y puedes rezarle y puedes cantarle lo que tú quieras a Dios. Ayer me dijo esta persona, ¿y qué? Rezas todo el día. Y no le puedo contestar lo que realmente es, porque le he dicho, ojalá rezara todo el día. Pero tendría que explicarle qué es rezo y tendría que explicarle miles de cosas previas que no daba el tiempo. Estábamos viendo un partido de tenis. Entonces no había. Pero literal es esto. Cuando estás viendo vida de verdad, estás enamorado y estás inspirado en Hashem. Y de verdad le cantas. Deseo a Halel Hashem Mechayai. Y te alabaré con mi vida. Daika, específicamente con mi vida. Como dice, Kivan Shenitzach Adam Lebriot Olam, Nechashev Be'adom. Porque cuando la persona vive vidas en base a la expectativa externa de la gente, del sistema, de la sociedad, de la opinión pública, del sistema, del miedo a no tener parnasá, etcétera, 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 el mundo se oscurece delante de él. Ok. Entonces, voy a abrir para preguntas un rato, 5 minutos, si hay para aclarar esos temas, solamente esos temas, y si no, vamos a seguir un poquito. Sigue muy. ¿Sigo? Bueno, de Ok, mi parte sí. ok, ok. Las demás, las que no tienen cámara también me sigo, no sé si están aquí o no, pero me sigo. Sí, gracias, Moy. Ukesheyeshemet, y cuando hay verdad, cuando hay congruencia, cuando todo está alineado en tu vida hacia Dios, ahí viene la caída de Irán.
viene la caída de los malvados, tanto externos como Melech, como internos, tu Yetzer, nuestras fantasías, nuestros miedos, nuestras acciones que no van de acuerdo a la Jochma, a la sabiduría, a la realidad. Kikar mapelet arashaim, leolam haba, u'al yadei emet sheitgalea az. Porque básicamente lo que va a pasar en Olam Haba es que no va a haber falsedad, no va a haber engaño, no va a haber distorsión, no va a haber fantasía, no va a haber. Porque hoy en día, alma de Shikra, ¿de qué se trata este mundo? Básicamente, de convencerte de que me compres lo que te estoy vendiendo. Básicamente, la mercadotecnia es te voy a crear una necesidad falsa para que tú pienses que necesites. ¿Para qué? Para que yo pueda tener más dinero. Básicamente, así funciona el mundo. Todo el mundo. Quiere decir que cuando vives en el mundo, vives en el mundo de la mentira. Porque la realidad, ¿cuál es? La realidad es que Hashem sostiene el mundo. La realidad es que el mundo fue creado para que se revele Dios, para que se expanda la Torah, para que haya tefilá, para que haya alegría, para que haya salud. Vete a saber todas las locuras macabras que los gobiernos hacen, que la gente hace, que las corporaciones. Todo en base a tener más poder. Y el mundo vive en una mentira, vive esclavizado. El mundo está esclavizado. Eso no hay duda. El mundo está esclavizado en un sistema de. O sea, ya debería haber suficiente abundancia como para que no haya hambre en ningún lugar, para que haya. Pero no. ¿Por qué? Porque hay Reshaim, quiere decir hay gente que se cree Dios. Hay aspectos nuestros que creemos que son Dios. No. Olam va a ser la revelación total de Hashem. Quiere decir la revelación total de quién eres, de tu esencia, de una expresión natural, profunda de quién eres. Y entonces, no nada más eso, no va a haber necesidad de comprar el favor del otro, no va a haber necesidad de hacer de que vas a ayudar al otro y vas a amar al otro, no por egoísmo, por verdad, por ahdut, no por conveniencia, no por ninguna penía, no por ninguna necesidad egoísta oculta de ti. Y por eso, entre más traigamos elementos a nuestras vidas ahorita, más Olam Haba vivimos ahorita. Como está escrito en Mishle, Sfat emet con la ad. Y los labios, sí, los labios de la sinceridad van a ser establecidos para siempre. Con anta la ado que gativ. No dice en pasado. No dice estableciste. El aticón. Si no, establecerás. Kileatir la void galeemet. ¿Hacia dónde estamos caminando? Hacia la revelación del Emet, de la unidad, del uno, de la eternidad, de la coherencia. Puede ser que hoy no disfrutemos Shabbat, pero vas a disfrutar Shabbat en un futuro, no hay duda. Puede ser que hoy no estudiemos Torah, pero vas a estudiar Torah en un futuro, no hay duda. Lo que hacemos es Emet. ¿Qué es ser judío? Es Emet. Estas cosas que hacemos, estas mitzvot, esta Torah que estudiamos, es lo mismo que va a ser aquí y en la siguiente dimensión, y en la siguiente dimensión, y en la siguiente etapa de la vida, y no la va. Esto es lo que vamos a hacer. Punto. Más profundo, más interno, más revelado, no físico, como quieran, pero esto es Torah y mitzvot y familia y esto es Hashem, esto es la verdad establecida para siempre, como dijeron los sabios en el Zohar. Y cuando el Emet se revele, ya no va a haber lugar para la maldad, para el engaño, para el abuso, para el perverso. No existe tal cosa. Si Dios todo es Dios, no puede haber una expresión que va en contra de Dios. Va a ser natural expresar Dios. Y entonces el Rasha se va a transformar a Tzadik o va a desaparecer. Como dice el Devarim, Meshalem, Lesonead, el Panav la vidó. Qué triste. Dice Hashem. Que puso 744 para erradicar la mentira del mundo. Justo es uno antes del Ashre, es el de Hilal David, es el de Hashem 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 Shadonai Eloah. Ok. Dijo que el Telim 144 erradica la mentira del mundo. Ok. Y dice el Pasuk. Y le voy a pagar, voy a dar una recompensa a los que odio enfrente de mi rostro para su perdición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que va a recompensar a los que odia Dios con su rostro para su perdición de ellos o para su perdición propia? ¿Qué quiere decir esto? Dice Panaz de Bejinat Emet. Dijimos que el rostro es la verdad, el Emet, la revelación de la unidad. Shayadez de Meshalem Lesoneav, Meavitam Mina Olam. Y con esto, cuando el Emet se revela,
el que odia a Dios, que es el que no tiene relación con Dios, el que odia a Israel, básicamente, va a desaparecer del mundo. Como dice el Zohar, como dice la Gemara, que más sea el panav, porque es como un peso para Dios. Dios no soporta tener que tener relación con gente que lo odia, con gente que lo oculta, o con gente. Es como alguien alguien que te bulea. Uf, qué difícil que vive en tu casa. Pero Hashem es tan paciente que lo sostiene, y los alimenta, pero es un peso. Está durísimo. Imagínate que tú le das de comer y lo mandas a la escuela, pero él te odia y te pega y te. Qué molesto. Así Hashem está cargando con la gente, con el Rasha. Que apanim, el rostro de Dios, que es la verdad, es la revelación sincera de Hashem, de la eternidad de Hashem. No puede soportar a los Rashaim. No puede estar en su presencia algo que no es divino, algo que está desconectado de Dios. Y cuando en un futuro se revele el rostro divino, quiere decir el aspecto interno de Hashem, quiere decir la verdad, en ese momento van a desaparecer, porque no pueden convivir una con otra. Porque el Emet solamente puede ser uno, no puede ser dos. No puede haber revelación de Dios y que haya Lashon Hara. No puede haber revelación de Dios y que haya promiscuidad. No puede haber revelación de Dios y que haya Hilul Shabbat. No va a existir. Y eso va a ser en un futuro. Porque en un futuro se va a revelar el Emet. Y cuando meditamos y logramos tener Emet en Olam de cuando vivimos de verdad en este mundo, con sinceridad, con transparencia, con Torah, con congruencia, allá desde Tapanim, traemos la revelación del rostro divino a este mundo. Quiere decir, Olam Haba a Olam Hazeh. Y atraemos y jalamos y revelamos Olam Haba a Olam Hazeh. Olam Haba no es una dimensión separada de Olam Hazeh. Está constantemente fluyendo este mundo. Y en base a nosotros es como se va revelando. Por eso Olam Haba no es un instante que va a pasar. Es un proceso gradual que está ocurriendo ya, desde el inicio de la creación. Y entre más la persona vive en Emet, más Olam Haba está viviendo en Olam Hazeh. Esa es la felicidad de la vida. Ah. Y con eso logramos lo que dijimos que era traer el potencial a la realidad, que es perfeccionar y completar y desarrollar al máximo nuestra capacidad de hablar, de comunicarnos, de articular, de pronunciar la Shona Kodesh, de tener la palabra de Hashem en tu boca, de hablar cosas que inspiren, de hablar de Met, de hablar de Torah, de hablar de Tefilá, de hablar de verdad, de hablar con un lashon claro, un lenguaje claro, porque entonces todo el mundo se va a transformar y se va a voltear hacia Dios. Y cuando todos hablemos de Dios, con Dios, para Dios, ese va a ser el mundo. El mundo va en base a lo que el mundo habla. Lo que hay en el radio, en la televisión, en las redes sociales y lo que hay en la mesa es lo que el mundo es. Este mundo es el mundo de la acción, es el mundo de la palabra. ¿Qué hay en este mundo? Lo que hablamos. ¿Qué hay en tu mundo? Lo que hablas. Ok, va a seguir similar, pero ya se meterá Shabbat. Porque ¿cuándo se completa el Dibur en Shabbat? Yo quiero hacer un comentario. O sea, siento que cuando uno sabe que es el Emet y lo persigue y lo busca, o sea, no, bueno, a mí en lo personal, no, o sea, no se me hace fácil, porque muchas veces la sociedad obviamente te viene a enseñar otra cosa, pero al final como que eso te influencia y ya te sientes culpable. No sé, justo me pasó en Pesach y tenía como un encuentro conmigo misma que yo tenía el Emet puro, pero tenía tanto no sé, como una capa, muchos clipot de todo eso y no es fácil, o sea, no es fácil. Nada fácil, Margaret, nada fácil. Y lo más difícil es, no tenemos el Emet puro. Lo estamos buscando. Si crees que tienes el Emet, Mm. estás afuera, porque el Emet es mucho más amplio de lo que tú crees. El Emet es mucho más amplio. No es como que es la fórmula y nada más. El Emet a veces, el Emet es Emet regañar a alguien porque se equivocó en cómo dijo, en cómo cuidó su alajá, o no es Emet. No es tan simple. El Emet, conforme lo vayas buscando, se va a ir ampliando. Entonces, con mucha humildad buscamos el Emet.
Entonces, ¿cómo lo buscamos? Ok. Conociendo lo que Hashem dice en su Torah, lo mejor que podamos. Los